Les decimos datos, bueno, estadísticos, ustedes modelos, desde la recomanda. Y le hicimos regresión lineal. Les digo, varias respuestas con diferentes cuatro variables explicativas, información de las bandas, de las 5 bandas. Por lo miren, el R cuadrado, un 85 de cuadrado de manera el modelo se observa esta probabilidad significativa estadísticamente, similar al 1%, entonces nivel con el cual hacemos la prueba. Y cuando ya observamos las variables, el intercepto, ¿cierto? Vemos que la mayoría no son significativos estadísticamente. Prácticamente si fueran muy estrictos, solo dejaremos al 5%, X1 y X3. Bueno, algunos a veces hacen un proceso de encuestas que vamos a ver la próxima semana. Solamente bueno, ustedes ya saben eso. También llegan en otras clases. Creo que eso está bien, eso es muy bien. Bueno, no entiende bien, pero es mejor evitar ciertos problemas. Bueno, entonces aquí digamos que solamente X1 y X3. Si hacemos selección de mejor modelo es probable que al final no digan algunas X son significativas. Pero estos procesos de selección no son tan pertinentes cuando la persona no conoce muy bien de lo que está analizando. Puede perder información muy importante. Pero siempre por encima de cualquier cosa está el criterio del investigador. Nunca digamos que va a ser criterio del programa, criterio de quien está haciendo el modelo. Debe intentar muy bien qué está pasando y qué herramienta está utilizando. Es que no utilizar algo así, debe conocer bien cada herramienta. Luego, entonces, diríamos, solamente dos variables son significativas. Entonces, claro, uno ve R cuadrado alto y luego ve muchos parámetros no significativos, muchas variables no significativas. Digamos, aquí puede haber un problema de multiplicidad. Pero para ello, lógicamente, hay una serie de estadísticas. Ya vamos a mencionar algunas causas. Y entonces las causas también nos van llevando a las posibles soluciones. Decidimos que es un problema de, digamos, de la toma de los datos, que la muestra es demasiado pequeña. Entonces lo que haríamos sería ampliar el tamaño muestral. Si ampliamos el tamaño muestral, entonces seguramente vamos a encontrar grupos poblacionales diferentes con comportamientos diferentes y no los comportamientos iguales. Así que las variables seguramente en los valores de cada una de las columnas pueden ser un poco diferentes y eso nos llevará a solucionar el problema de la multicollinearidad. Si es un problema como el que mencionaba ya de la forma funcional con el x y el x al cuadrado, pues muy seguramente en esos casos uno no va a poder eliminar o remover esos términos cuadráticos porque es algo que es necesario dentro del problema. Entonces tendremos que ver si en este caso de la multicollinearidad se puede convivir con ella. De hecho, creo que el mismo Kuharati le cita como 5 cosas que es que genera el problema, cómo se detecta, cómo se corrige y qué consecuencias se presentan y en qué casos, digamos, uno puede convivir con el modelo o dejar un modelo con el problema. Entonces tratan de como esa posibilidad adicional. Entonces, bueno, pues para algunos casos eso será viable, seguramente. No será algo tan horrible. Claro, siempre y cuando pues, las cosas sean como válidas, porque por ejemplo, si uno hizo un modelo para un grupo poblacional pequeño, después quiere aplicar el modelo, utilizarlo, si yo uso por ejemplo un estrato 1 y luego quiero usarlo en estrato 3, 4, pues si yo no tomé muestra en esos estratos, muy seguramente considerar que la población que está en el otro grupo se presenta un comportamiento similar puede ser algo atrevido, de pronto no presenta ese mismo comportamiento y entonces en ese sentido utilizar el modelo ante un problema de multicollinearidad puede ser una cosa de mucho riesgo que nos puede llevar a cometer muchos errores, así que en ese sentido sería mejor
corregirla ampliando el tamaño muestral. Por lo mismo, entonces hay que tener cuidado en esos casos en donde haya multilineal, mirar si donde uno pretende utilizar la muestra o los grupos donde no se muestró, es igualmente válido la utilización del modelo. Se presentan comportamientos muy similares. En esos casos, seguramente no podrá convivir con los problemas de multicolinialidad de los documentales, seguramente no podrá hacer. Entonces, para ello, ya se define que el modelo que aparece RedMode 1. Entonces, miraremos como forma de detectarlo. Y aquí vamos a encontrar algunas posibilidades. Que aparece solamente un estadístico que es el índice del factor de inflación de varianza, que sería el PIB. Bueno, en el castellano sería el FI, entonces, estadísticos para analizar los gráficos, bueno, formas de detección, gráficos y estadísticos. Bueno, ¿qué gráficos podríamos hacer? Pues con el problema de la multicolinialidad va entre los regresores. Fundamentalmente uno debería correr gráficos entre las X, por ejemplo, entre las XY y las XJ. Se observa algún comportamiento, alguna línea, alguna curva o algo, y no un comportamiento totalmente aleatorio, porque esperaríamos encontrar un montón de puntos allá como muy aleatorio entre, por ejemplo, X1 y X2. ¿Cierto? O bueno, aquí en general, digamos que entre la XY y la XJ. Uno debería observar algo así, como que independientemente de los valores que tome la variable XJ, el XY aquí presenta un valor, ¿cierto? Esto sería aleatorio, no tiene correlación una variable con la otra. Que también lo habíamos visto el otro día, ¿cierto? Cuando les comentaba la matriz de correlación, que nosotros esperamos correlaciones bajas entre los regresores. Entonces deseamos correlaciones cercanas a cero, lo posible. Pero si ya tenemos correlaciones altas, que puede ser el caso del gráfico que está hacia la izquierda, pues seguramente podremos estar ante un problema de multicolinialidad. Esto tendrá sentido siempre y cuando ustedes lo hagan sobre las variables continuas. Si van a incorporar ahí a la dummy, bueno, seguramente sí, una dummy podría, ¿por qué no ser multicolinial con la otra? Si yo tengo una variable que está asociada a los barrios y determino las UTZ o las localidades, pues es apenas natural que algún grupo consume un montón de unos por allá en los barrios o en las UTZ, podría darme el vector de unos que está asociado a la localidad, ¿cierto? Porque pues, finalmente los barrios o las UTZ pertenecen o están circunscritas dentro de las localidades. Entonces, eso puede suceder. Entonces, también podría haber algo de relación entre esas mismas dummies y eso hay que tenerlo allí presente. Pero ya no se hace con las correlaciones tradicionales, este tipo de prueba ya con variables que tienen unos y ceros se aplican los coeficientes de correlación, normalmente no parámetros, para determinar esas relaciones entre variables. Ustedes simplemente lo tendrán allí, estarán atentos a ellos, tratando de evitarlo muy intuitivamente. Entonces, esos gráficos son válidos, hacer la matriz de correlación está bien. Y también aparecen una serie de pruebas, unos test. Estaría hablando de lo que mencionaba hace un momento, el índice de inflación de varianza, ¿cierto? O lo que vieron allá como el PIB, la tolerancia. Esto normalmente aquí se la asocia con el índice de condición. O las varianzas proporcionales. Estos últimos estadísticos normalmente pues no nos dan la mayoría de paquetes, por eso estaba viendo quizás no nos lo dan porque si vemos aquí el R solamente nos va a dar este factor de inflación de varianza, pero SAS otra cosa interesante que tiene SAS que tiene enterprise para conectar muchas cosas y para manejar muchas bases de datos. Ustedes ven una asignatura de bases de datos que era Marco Bueno. Este es de los estratos 5 está programado, dice si el estrato tal es igual a 4, ponga el estrato 4 se genera, pero inicialmente en una columna con ceros. Ya les muestro cómo, si hace el tiempo, cómo se construyen los deciles de ingreso. Es más interesante. Aquí no está muy interesante. Miren cómo va el modelo. Eso no dice, esto va a comprobar. Aquí no escribe por tal cosa. ProRed, data
igual res. Y aquí después cuando hace el modelo model y entonces devolveré la respuesta, luego va un igual y luego en esta parte voy separando las variables por espacios. Entonces una vez prendo cada variable y dejo un espacio. Otra cosa es que sabe una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Eso hay que tener cuidado, por ejemplo, con mayúsculas como la N y eso, por programación no reconoce esos problemas. Generaría un problema. Entonces algo que vamos a ver la próxima semana, que es la selección stepwise. Pues aquí está el nivel de significancia para que entre, el nivel de significancia para que permanezca la variable. Estos son unos gráficos que se le pueden pedir. Y normalmente cuando uno después ya le ha escrito todo esto, está bien aquí para decirle cuál es el modelo. Entonces uno le puede pedir un montón de cosas. Por ejemplo, aquí le estaba pidiendo los residuales, el bit, el índice de inflación de varianza, la tolerancia, los influyentes y colin 9. Esto me va a dar las variables proporcionales y condicionales. ¿Cómo se lo tomé este programa? Sí, está bien. Está bien. Por ejemplo, aquí un día 2, los datos del 4 y 5. No, no, no. ¿Cómo la televisión? ¿Qué pasa si no se puede ir? Bueno, ya están medio despiertos todos. Porque se llegan a esta hora y están así que se duermen. He visto fotos por ahí que igual no durmieron. ¿Cuántos de la gente dormida? Inclusive profesores. Es que hay gente que no ve. Es muy común. El resto de gente que no ve. Venga, porque no Entonces, aquí tienen varias cosas. Uno le da el modelo para hacer el modelito, después tengo que ir gráficos ahí. Y normalmente siempre va a separar por punto y coma. Entonces uno puede separar aquí por punto y coma en la programación. Bien, te digo, va a ser un proceso de regresión. ¿Con qué datos? Miren que aquí no pongo coma como en el caso del R, sino que aquí va a ir delta igual res. Le digo, vamos a usar esta base de datos. Claro, aquí ya tengo una variable transformada. Y después, si quiero pedir cosas en una saliente para que me guarde cosas en la salida, digo output. Entonces digo el out se debe llamar res. Entonces él genera como un data frame en el R y allá en esa base de datos. Él va a guardar lo que yo le diga. Entonces digo, guárdeme los residuales de estudio. Eso es el marcador que vamos a funcionar. Entonces vamos en orden, mirando un poco estas cosas allí, el bit, el toll y eso. Entonces, ¿qué es el fit o el bit? Este es el índice de inflación de varianza. Entonces, ¿qué se hace en este estadístico? Se dice que esto es igual a 1 dividido 1 menos el metro cuadrado. El toll es 1 sobre el bit, es decir, es 1 menos el r cuadrado. Bueno, en otras palabras, este es 1 dividido toll. Se pueden relacionar los dos, no tiene ningún problema. Y entonces, si ustedes tienen en este caso de las 5 variables, podrían tomar el x sub 3 y decir que este es igual a un alfa sub 0 más un alfa sub 1 x sub 1 más un alfa sub 2 x sub 2 más un alfa sub 4, ¿cierto? Más un alfa sub 4 x sub 4. Más un alfa sub 5, x sub 5. Entonces, se toma uno de los regresores y luego las variables explicativas se dan como los demás regresores. Si esa variable presenta relación con las demás, uno lo que espera de este modelo es que el R cuadrado de este modelo sea alto. ¿Entendido? Entonces, este me daría, para el caso, un R cuadrado sub 3. Pues en términos generales yo tendré aquí algún J por cada una de las columnas, ¿cierto? Vamos pasando por el 1, por el 2, por el 3, hasta que llegamos al 5. Y entonces ya cuando tengamos el R cuadrado, pues, bueno, pues este sería el J de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si el R cuadrado es alto, puede ser 0.8 como vimos hace un momento. Entonces, si fuera 0.8, esto sería 1 dividido 1 menos 0.8, es decir, 1 dividido 0.2, 1 dividido 0.2, bueno, 5 veces, 0.2 es 1. Luego nos daría un fit de, o un índice de inflación de varianza, ¿cierto? Para ese caso, si fuera de esa manera, diríamos que ese fit entonces, dejémoslo aquí, digamos que para el ejemplo que estoy citando, debería ser 5. Ahora, si fuera una correlación de 0.6, tal vez sería mucho más bajo, ¿cierto? Porque haría 1 menos 0.6 sería 0.4, podría dar 2.5 tal vez. Les decimos que a partir de este 5
y iría llegando hasta el 10, se habla de una multicolinealidad moderada. Si nos da un índice de inflación de varianza entre 5 y 10, entonces decimos que es una multicolinealidad moderada. No es tan grave. Pero si nos da mayor de 10, inclusive creo que hay algunos que no lo ponen tanto en esos términos. Bueno, ¿quién mira ya qué tanto si es grave o no? Porque uno podría hablar de 3 términos, ¿cierto? Podríamos decir ausencia de multicolinealidad si es menor de 5. Te voy a dejar como en otros rangos más agradables tal vez. Entre 5 y 10 uno podría decir que es moderado. Algunos pueden decir que es leve también. Y entonces pueden decir, bueno, pues digamos de ausencia leve, después puede decir que es moderada por ejemplo entre 10 y acelerado o grave superior a 30. Pero a mí me gusta más este número 10 y pensaría que después del 10 es grave. Y de hecho muchos documentos van a encontrar que después del 10 eso es verdaderamente grave. Digamos que multicolinealidades superiores a 10 es grave. Para no quedarlo tan terrible, digamos que entre 5 y 10 es moderado. Y menos de 5, ausencia de multicolinealidad. ¿Entendido? Entonces vamos a trabajar siempre con nuestros rangos. Menos de 5 no hay, entre 5 y 10 es moderado y más de 10 digamos que grave igual. Entonces para que sea 10, esto tendría que ser .9, porque 1 menos .9 nos daría .1 y 1 dividido .1 en 10. Entonces estaría mal de los cuadrados cercanos a .9. Si pensamos en una regresión simple, nomás para llegar a un punto 8 sería como si la correlación entre las dos variables fuera .9, ¿cierto? Porque .9 por .9 nos da como .85, ¿cierto? Eso quiere decir que ya estamos hablando de correlaciones de .9. Y ahora imagínense si el cuadrado es de .9, pues las correlaciones son todavía mucho más altas. Entonces eso nos llevaría a que habría problemas de multicolinealidad. Normalmente todo esto estadístico siempre nos dice lo mismo, aunque no se construyen de la misma forma, excepto estos dos primeros. Claro, si ese fuera en el caso anterior del ejemplo, entonces para esta misma situación del 5 tendríamos un TOL de 1 menos .8 sería .2. Y para el otro caso del ejemplo de .9, es decir, este 1 y este 2 sería de .1, ¿cierto? Entonces, si la tolerancia se acerca a 0, decimos que hay problemas de multicolinealidad. Y la tolerancia va a ser un número que está oscilando entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 1 está oscilando eso. Cercano a 1 sería, nos estaría diciendo que no habría problemas de multicolinealidad. ¿No? ¿Entendido? Bueno, también no quiero usar mucho código aquí. Miren que ustedes siempre eso es cualquier si a un tipo de soluciones, análisis, y luego por aquí tiene análisis de datos interactivos. O sea, entonces buscamos luego por, se llama clase, que lo va a poner. Y después aquí al lado dice analizar. Eso no lo puede pedir histogramas. Distribución de la variable y después cómo se distribuye esa variable y digo que y me hace ahí. Esto me pareció el JMP. Que con el JMP vienen esas resultados muy similares. Y ahí nos da la estadística con su histograma, ¿cierto? Aquí nos muestra un dato posiblemente atípico, que es este. Lo interesante es que uno le puede dar doble clic en la pantalla y le dice cuál es el artículo que está en el sitio y le da la información de las variables para cada caso. Eso hoy en día lo han mejorado muchísimo. Por cuando trabaja la persona en 6 algo.
Se puede pedir gráficos también en 3D, bueno, ya que se puede ajustar. Se puede hacer un ajuste, es decir, con la concentración del espacio. Y luego, por ejemplo, esto. Vamos por los estos. Se le dice OK. Y él hace el modelo, entonces va dando esta salida. Un poco parecido a la del MP. Sí, entonces hace aquí el gráfico, muestra ya los posibles agentes y contingentes. Y aquí miren, me da la tolerancia y me da el índice de inflación en B. ¿Lo ven? Da los dos datos, da las dos columnas. Entonces quedamos en este, superiores a 10, ¿cierto? Una multicolinealidad. Y luego la tolerancia, valores cercanos a 0. Multicolinealidad. En cambio, en otros paquetes, por ejemplo, JMP no tenemos la tolerancia, solo tenemos el tipo. Bueno, damos esto, uno los datos. Y MR, bueno, se pueden tener también, es igual de sencillo. Gráficos, aquí también pueden hacer algunos gráficos. Tablas. Entonces, miren, ahí están los sumas de cuadrados tipo 1, tipo 2, tipo 3, diagnóstico de polinomiales. Entonces, cuando uno escribe polinomio, aparece esta parte. ¿Tienen las varianzas proporcionales? Conditional index. Bueno, este siempre contiene un montón de estadísticos que entran en los demás paquetes. Entonces, ¿qué es eso del índice de condición? Bueno, me voy adelantando una serie de cosas. Entonces, una de las posibles soluciones para resolver el nivel de la multicolonialidad es trabajar con el análisis de componentes principales. El otro día les alcancé a mencionar todo lo que había ahí, ¿cierto? Como decía, si la análisis de correspondencia correlación canónica, escala multidimensional. Tal vez lo único que no les mencioné fue el análisis discriminante. Pero mencioné el análisis cluster. Y entonces dije que en esta clase les iba a hablar algo más del análisis de componentes principales. Entonces, bueno, algo importante ahí es que el análisis de componentes principales solamente lo usamos cuando las variables son continuas. Lástima que no, tengo un problema ahí con el PDF, con el acrobat, mi calidad de Illustrator. Pero bueno, términos y notas así me cargo de incluir. Tengo un programa para mostrarles un poquito del SPAN. Es un programa para análisis de datos. El SPAN. Bueno, el SPAN. Ahora tengo que ver exactamente. Entonces, en el análisis de componentes principales ya saben que vamos inicialmente con información de variables continuas. Variables que sean indicadoras discretas, nominales o ordinales, se pueden transformar y posteriormente convertir en continuas. ¿Cierto? De fórmulas, expresiones como la Yaca, Sokal o la de Bower, que es muy famosa, del año 71. Bueno, fue el año 68, pero fue en el 71. Son muy útiles para transformar ese tipo de variables que no son continuas de partida. Una vez uno las tiene ya como continuas, entonces tiene dos posibilidades: hacer un análisis que llamaríamos normado o hacer un análisis no normado. Análisis normado, análisis no normado. Esto de normado hace referencia a la estandarización que se le hace normalmente cuando se llevan las variables a normales estándar. Entonces aquí, si tenemos variables continuas, lo que vamos a inicialmente analizar es si estas variables tienen las mismas unidades o se encuentran en la misma escala. Ya algunos habrán preguntado los números que han venido robando qué es lo que está pasando en estos momentos. Caso valor metro cuadrado de la Constitución, cuando dicen, bueno, mi variable de respuesta va a ser pesos o miles de pesos. Tengo variables explicativas que están de pronto en metros cuadrados, ¿cierto? Entonces,
una variable extraña, pero no está en los cuadrados. Pueden tener variables adimensionales, pueden tener otras variables que inclusive podrían ser, en el caso de estudios de medicina, kilogramos por metro, ¿cierto? Es el peso de la persona en la estatura. Y de pronto uno predice otra variable que está en otras unidades. Entonces, cuando uno tiene varias variables que están en unidades diferentes, si no analizan eso, puede ser que la variable que tenga las unidades más grandes se termine llevando en fuerza, ¿cierto?, a las demás variables que tienen unidades más chiquitas. Y entonces uno no termine viendo el verdadero efecto de la variable. Entonces, para evitar esos efectos de las variables, se acostumbra a estandarizar. Es decir, la recomendación es, si las variables todas no tienen las mismas unidades o la misma escala de medida, lo ideal es estandarizarlas para, pues, evitar que una variable pese más que otras. Y en el análisis, pues, verlas en su verdadera magnitud, digamos. Por eso efecto normalito, todos en el mismo estándar. Ahora, si las variables todas vienen en la misma escala, como pasaba ahora en este ejemplo de la información de las bandas de la imagen de satélite, pues no pensaríamos que una banda tiene más peso que otra, ¿cierto? O tiene unidades diferentes. Si vemos, las unidades prácticamente están como los mismos numeritos, ¿cierto? Que son 0, 20, 0, 40, bueno, los números son muy parecidos en casi todas las bandas. No hay números muy grandes en uno con respecto a otro. Pero ustedes se imaginan, uno está analizando el peso en libras de una persona y en la otra columna puede tener la estatura en metros, pues va a tener números de 1 punto algo con respecto al número de 100 y pico. Prácticamente, digamos que el peso se termina llevando a la otra variable, porque la otra variable la vemos en unidades muy pequeñitas. Entonces, algo así fue lo que pudo haber pasado con la calificación de la construcción, porque me dice, ¿cómo es posible que un baño se termine llevando todo el peso en una calificación de la construcción con respecto a una alcoba o a una sala? Pero pasa porque le dio mucha importancia al baño y a la cocina. Quién sabe hasta qué punto los colombianos se la pasan más en la cocina y en el baño. No debería tan importante dentro de la obra de. Sin embargo, en la calificación de la construcción pesa bastante. Y entonces, si hacemos análisis normado, esto lo haremos a partir de una matriz de correlación. Y si es un análisis no normado, será a partir de la matriz de covarianzas. Entonces van a haber dos análisis ya, a partir de una matriz de correlación o a partir de una matriz de covarianza. Y la mayoría de paquetes siempre nos dan esa posibilidad de escoger cómo queremos eso. Si aparte posibilidad de incluir en un análisis, y no que una variable se termine llevando a todas las demás. Eso no sería muy correcto. Simplemente porque las unidades son diferentes. ¿Entendido? Claro, puede ser que en algún estudio alguien esté interesado en ver cómo esa variable evalúa a las demás. Entonces, a pesar de tenerlas en unidades diferentes, no tenga la intención de estandarizarlo. Eso es muy común en estudios de de hecho, hay un papel por ahí para hacer análisis multivariable que se encuentra en internet, que es gratis, de la Universidad de Barcelona, que se llama Jingo, como el Jingo Biloba, pero para que lo encuentren en que escribe Jingo y escriben vegano, como Jingo espacio vegano, y ellos pueden encontrar el paquete con descargan, es un paquete para hacer cosas de aplicar cosas gratis. Estos que usan los arqueólogos se llama PAST, P-A-S-T. Hay programas raros, pero no son muy útiles para hacer cosas de estadística y son gratis. Entonces, ¿cómo construir una matriz de correlación o una matriz de covarianza? Pues si es este el ejemplo con las 5 variables, ustedes tendrían que tomar esas 5 variables, de las 5 variables hacerle una matriz de correlación, ¿cierto? Se puede. Entonces, después encontramos los valores, pero encontramos los eigenvectores, eigenvalores inicialmente. Entonces decimos el determinante, vamos a hacer el determinante, ¿sí? Entonces hacemos el determinante. Y aquí aparece una matriz. Si es el ejemplo ahí de las 5, será una matriz de 5 por 5. Que puede ser que, o la matriz de correlación, o la matriz
covarianza. Ustedes escogen allá qué tipo de análisis. Después menos un lambda que se multiplica aquí por una identidad de orden 5 para este ejemplo. Calcula el determinante y esto es igual a 0. Entonces al final ahí saldrá un polinomio de acuerdo al orden de esto, pues será un polinomio de orden 5, pero tú puedes que salga 3 lambda a la 5 menos 2 lambda a la 4 más lambda a la 3 menos 2 veces lambda cuadrado más lambda menos 4.2. Puede salir alguna ecuación de ese estilo. Si igual a 0 y se resuelve. Eso no usted lo resuelve en muchos áreas allá donde se ha resuelto, porque seguramente aún hoy en día siguen encontrando las tasas sin caso de retorno en los cursos de. Antiguamente eso se veía en la ecuación económica, pues esto se ha metido la matemática financiera, pero ahora ese curso lo han abierto de muchas cosas. Ahora es la ingeniería económica de la cosa, de cómo que lo ven. Muchos nunca resuelven los problemas porque traen una calculadora financiera y entonces la calculadora financiera le da todos los procesos de código. Y las veces también resuelven cosas. Ustedes allá encuentran la solución y dicen, bueno, lambda es un vale tanto y los ordenan del valor propio más grande al más chiquito. Lo hagan del valor propio más grande al más chiquito. Si el análisis es normado, la suma de los valores propios será igual a 0. Si el análisis es normado, la suma de estos lambdas unidos de 1 hasta p, esto será igual a p. Si es normado, solo si es normado. Yo traje con la matriz de correlación, esto me tiene que sumar para el ejemplo 5. Si sumas 5, esto podría haberme dado aquí 3.2, este 1.3, ahí iríamos en 4.5. Luego este podría ser de punto 3, este de punto 1 y este de punto 1, ¿cierto? Esos podrían ser los valores propios. Y ahora sí voy a hablar un poquito de este índice de condición. Entonces, este índice de condición es igual a la raíz cuadrada del valor propio más grande, digo el valor propio más chiquito. El máximo es 3.2 dividido punto 1. Le corren aquí la coma y les da 32, ¿verdad? Da 32. Entonces les dicen que la multicoliniaridad es moderada si está entre 10 y 30. Y es muy alta si es superior a 30. Para este ejemplo, pues si es el 32 es superior a 30, por lo tanto llamamos una multicoliniaridad. ¿Entendido? Ahora, tenemos una salida aquí que la podemos aprovechar. Entonces, por aquí están, miren, ahí están los valores. Este fue un análisis aquí normado internamente. Bueno, la pregunta es. Y como era, bueno, esto curiosamente lo hicimos con todas. Esa considero también la respuesta como una variable de parecer. ¿O no? Que si suma como 6, ¿cierto? Suma como 6. Parecía que lo hubiera hecho con eso, pero bueno, no debería considerar el de la otra variable. Solo debería considerar las 5 que son pertinentes. Ahí estaría sobre el modelo, es por lo que lo hace con el modelo. Si será uno por aparte, solo las 5 variables, no tendría ese problema. Entonces, ¿qué encontramos? Miren que el conditional index, en el primer caso no lo toma, pero de ahí en adelante sí podemos ir mirando cómo son estos números. Y aquí encontramos que hay uno de 45, 79, 154 y 374, es decir, es muy alta. En todos los casos es superior a 30. A ese 30. Entonces, definitivamente las variables son multicoliniares. Y viene otra cosa que son esta proporción de varianzas, estas de aquí. ¿Qué analiza uno en este caso? Bueno, toma uno que está asociado a la inversión. Pero bueno, aquí las variables, entonces lo que miramos es si por fila suman, son mayores de punto 5. Entonces, a ver, este es punto 21, no, este de aquí no, pero este último sí, miren, este es punto 62,
este es punto 65, este es punto, bueno, es que el 62 no cuenta porque ese es el intercepto, pero estas últimas tres sí, que aquí también lo vimos, estas tres son muy determinantes. Entonces, en este caso estamos viendo que mayores de punto 5 son x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Una cosa importante, siempre que hacen unos términos con las varianzas proporcionales, esto por columna suma 1, que lo pueden verificar con cualquiera, ¿cierto? Pues da como punto 96 y la suma de todas las. Al final eso siempre suma 1. Entonces, cuando uno tiene pues una sola variable, lo vemos diferente. Pero para esto, como son varias variables, al final miraríamos esta última fila y aquí vemos que estas tres son multicolineales. ¿Entendido? Son las que tienen la multicolinealidad. Pero bueno, igual eso no importa porque con todos los tres pues hemos visto que todas las 5 son multicolineales. Y no sería después si vamos a dejar. Si las vamos a dejar, si las vamos a recoger, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Ese es el de las varias proporcionales de versión mayores de 0.5. Pero yo simplemente le recomiendo que usen uno de estos y ya. Los demás, tal vez si uno hace un análisis multivariable vale la pena considerarlo, pero lo contrario no es muy pertinente. Entonces, ¿qué se hace con eso? Luego, una vez uno tiene estos valores propios, miramos lo siguiente. Encontramos una proporción de varianzas. Eso se llama porcentaje de inercia en este caso. Encontramos un porcentaje de inercia. Porcentaje de inercia sería, por fórmula, el valor propio de su I dividido la sumatoria de los valores propios. Entonces, en este caso, diríamos porcentaje de inercia sería 3.2 dividido esta suma que nos va a dar 5. ¿Cierto? Da punto 64. ¿Sí? Este primero, bueno, aquí podríamos decir un indicador asociado a cada valor propio. Y que sería 1, 2, 3, 4 y 5. El primero nos dio punto 64. Luego decimos el otro que número es 1.3, punto 26. El otro es punto 3. Y finalmente punto 1, ¿cierto? Entonces punto 26, ¿qué sigue? 0.06 y 0.02. Son los porcentajes de inercia. Otra columna puede ser el porcentaje de inercia acumulado. Entonces aquí va porcentaje de inercia acumulado. Entonces este sería punto 64, punto 90, punto 96, punto 98, pero al final 1.00. ¿Cierto? ¿Para qué es esta última parte útil? Esto aquí. Bueno, eso es útil fundamentalmente para determinar o definir cuántas componentes principales vamos a dejar. Entonces lo que hacemos es comprimimos esas variables, algunas pueden estar contenidas en otras, y lo dejamos en una componente principal. Hay componentes principales muy famosas. La más famosa tal vez en Colombia sea la del CP. Y para catastrales una de las más famosas es la calificación de la resolución. La calificación de la resolución es una componente principal. Entonces, ya cuando se tiene esto, algunos paquetes nos suelen asignar una serie de asteriscos de acuerdo al nivel del porcentaje de inercia. Entonces, el porcentaje de inercia es muy alto, nos arroja aquí un montón de asteriscos. Bueno, no sé, digamos que si tiene 20 asteriscos allá, trata de asignar la mayor cantidad a este punto 64, asignaría por ejemplo 12 asteriscos a este punto 64, y los otros 8 solo se asignan a esto.
entonces puede ser que el otro sea así. Y al final estos pueden ser que sean de 2, como los últimos de 1. Alguna cosa así existe. Entonces ya hacer eso. Esto está muy asociado a un R cuadrado, entonces ya tengo el 64% de la variabilidad, aquí tengo el 90% de la variabilidad. ¿Con cuánto me quedo? Y me quedaría con el 90% de la variabilidad. Y entonces algunos lo que hacen es generar aquí como una S, que viene como una S, y donde se corte de la S, te dice ese es el número de coordenadas principales que vamos a dar. Otros tienen otro criterio, dice, si usted tiene 5, usted que eso al final va a sumar 5, tome como el valor propio que está por arriba del punto 2. O sea, es como dividir esos 5 en 5. No sería 1, pero si lo vamos a sacar por cada individuo sería 1 dividido 5, 1 dividido 5 por 2. Claro, nos consideran también que puede ser el 10% más o menos. Entonces, ¿cuánto es el 10% de esto? Pues si tengo... Creo que me gusta. No lo va a tener en un número redondo. Entonces esto más esto es 90. Entonces, lo mejor es acostumbrarse a mirarlo aquí por los teléfonos o por el porcentaje acumulado, y el porcentaje acumulado estaría bien en el punto 90%. Claro, si otra persona mide 100 dirá, no, me gusta más este punto 96. Pero en la medida en que vaya considerando más variables, puede ser que esté metiendo más como la idea de reducir la información, ¿cierto? Comprimir la información. Entonces, aquí se ve claramente que ya con dos lo hemos comprimido y obtenemos una muy buena calidad de información, porque tenemos el 90%, que es bastante aceptable. Entonces, diríamos, vamos a dejar dos componentes principales. Así que si tenemos aquí una matriz X que tenía 16 filas por 5 columnas, ahora vamos a llegar a un factor que va a tener de pronto solamente 16 filas por 2 columnas. Entonces transformamos esa información y la llevamos a esto, y la comprimimos. Eso es lo que hace el tema estelar, este proceso de las componentes principales. Pero hasta ahora tenemos los valores propios, entonces ¿cómo vamos a obtener las componentes principales? Pues bien, ya conocemos estos valores propios, nos regresamos aquí, ya tenemos los eigenvalores, ahora vamos a obtener los eigenvectores, ¿cierto? Y entonces dejamos aquí la matriz que es la matriz de correlación o la matriz de covarianza, ¿cierto? Y le restamos el valor propio 1, multiplicamos luego por una identidad de orden 5, y ahora esto solamente lo dejo como matriz. Se va a multiplicar aquí por un peso 1, 1, peso 1, 2, peso 1, 3, peso 1, 4, peso 1, 5. Esta sería la componente principal, todavía no es la componente, pero por ahora vamos a llamarlo un vector. Sería como el eigenvector peso 1. Y esto al final es igual aquí a 0, 0, 0, 0, 0. Es un vector de ceros. Entonces se resuelve eso, se encuentra el vector propio, ¿cierto? Encontramos el eigenvector. Y ese eigenvector a la vez se autonormaliza. Entonces, dejamos peso 1, 1 dividido la norma de este vector peso 1. Luego peso 1, 2 dividido la norma del peso 1, ¿cierto? Luego peso 1, 3 dividido la norma de este vector peso 1, 4 dividido la norma de ese peso 1 y peso 1, 5 dividido la norma del peso 1. Esto sí lo llamamos componente principal 1, que para el caso de arriba sería como un F1. Ese es el F1. Después ustedes tomarían el segundo valor propio, que para este caso fue 1.3, lo reemplazan acá, toman la matriz de correlación, la identidad ya, resuelven eso y encuentran ahora el peso 2.1, el peso 2.2, el peso 2.3, el peso 2.5, y aquí dividen por la norma del vector peso 2. Y entonces obtenemos las componentes principales. Esto nos van a dar unos ejes unitarios allá en las dimensiones, porque esto ya es un espacio de 5 dimensiones, ¿cierto? Y luego, pues como teníamos inicialmente aquí una matriz de 16 por 5, pues si ustedes observan aquí tendremos, cuando hagan de la componente principal 1 y de la componente principal 2, tendré F1 y F2. Esto me va a dar una matriz que es de 5 por 2, ¿cierto? Me da de 5 por 2 cuando hagan de la segunda.
Entonces tomo esta variable de partida, tomo la x, y esa x que es de 16 por 5, la multiplico por esto de aquí, que puedo llamar simplemente f. Y esto al final me daría, bueno, esta es una f llamémosla sub 0. Esto me daría la f que es de 16 por 2. ¿Cierto? Porque si esta es la que estoy llamando, la de aquí la estoy llamando f sub 0, esta es de 5 por 2. Entonces si tenemos esa, bueno, este es el f sub 0, y este es de 5 por 2, este 5 se anula y queda 16 por 2. ¿Entendido? Entonces lo que hago es proyectar todos los individuos que teníamos en el espacio original de la matriz X al espacio de las componentes principales. ¿Cierto? Y la matriz de partida entonces se reduce de dimensión y con esa hacemos el modelo. Y ya no hablamos de y igual beta sub 0 más beta sub 1 por x, sino ahora y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por f sub 1. ¿Cierto? El modelo cambia. Entonces el modelo va a quedar seguramente y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por f sub 1 más f sub 2 más beta sub 2 por f sub 2. Y ese va a ser el modelo. ¿Tú sabes lo que significa lambda? Son los valores propios. Valores propios. Sí, yo me acuerdo. Bueno, este nunca se los había mostrado, pero como siempre... ¿Cómo se controla? No me acuerdo. Es que suena con una formulita. Pequeña licuita. ¿Tuviste probabilidad con Santa? Explicaba re bien eso. Trae con esa matriz de Para hacer similaridad esos valores propios y hacer ese para polinomio. volver algunas variables continuas. Eso no se hace con multiplicador de la red. Este es el análisis factorial. Entonces ahí están los valores propios en una columna. Están ahí en la tabla 2. Creo que sí. Y luego de los porcentajes de varianza y el porcentaje de varianza acumulado, es decir, las inercias. Y eso es una cifra. Este es un gráfico, este gráfico que está ahí, se viene en el paquete, está gratis. Viene ya para los valores. Entonces miren que estas son como las caídas. Ahí estas alturas vienen las veces de los asteriscos. El programa automáticamente le da una línea roja y dice, mire, usted cortar aquí, usted debe dejar tantas componentes principales. Entonces una parte dice, debo dejar 3. Recuerdas que están enviando estas partes. Después esta varianza ya se estabilizó, entonces no tiene sentido que consiguen más variables. Y luego ya cuando dan los factores, como iba por variables, cada variable era una tributaria de la ficha de calificación de construcción. Entonces tengo el armazón, mundos, cubierta, está de conservación, la fachada, el cubrimiento de los pisos, acabado principal de la conservación, el tamaño del baño, ¿cierto? El chape, mobiliario, conservación, cocina, tamaño, chape, mobiliario y conservación. ¿Cierto? Ciudad familiar para ustedes. Y luego ya tenía los factores, mira ya cuáles son importantes, y acuerdo a estos numeritos, uno toma el valor más bajo y el más alto en cada caso. Entonces esto nos va a dar una cosa que se llama el primer plano factorial, si dejo solamente el factor 1 y el factor 2, que está la carga de factores. De eso tengo un interesante pero ese el factor que he publicado por ahí. Con esto y por eso aquí se entonces aparece aquí una cosa que es el primer plano factorial, por aquí está el f sub 2, este es el f sub 1, ¿cierto? Y ahí
como información así. Y aquí aparece, cuando uno trabaja solo con las variables continuas, aquí aparece un círculo. Ese círculo tiene radio 1. Y luego aquí aparecen una serie de variables, como unos vectores. De esta hay uno, los que miraron el artículo que tengo por ahí del año 2003. Yo creo que fue publicado con la reseña inmediata con la misma. Entonces, ahí estoy viendo uno que salió en pantalla, decía es con los atributos de las variables. Con esa impresión se observan que aparecen unos por aquí en el lado, pisos aquí en el centro, acabados principales, conservación. Hay un poco de eso, pero aquí se ve como un efecto así, una curva en este sentido. Y hay unos numeritos allá de acuerdo a la sobre ese plano cartesiano generado con los factores 1 y con el factor 2. Entonces, el orden de eso es el siguiente. Ustedes toman toda la información, es una información que viene en 3D, entonces nace como una esfera. Para ustedes es fácil explicarles eso por el lado de lo que ven en la astrología o de comprimir para tienen de geometría esférica, topografía, antiguamente eran 3 o 4 materias, ahora lo ven más. Este proceso antiguo era geometría esférica, cosmografía, astronomía, las geodesia, curso de astrogeodesia 1 y astrogeodesia 2. Astrogeodesia con ayuda. Tienen convivir ingeniería catastral. Hay puntos allá, son los individuos. En la esfera celeste, esos puntitos serían las estrellas, ¿cierto? Pero vamos a suponer que ese campo, ese espacio de la esfera celeste, todas las estrellas se proyectan en todas las superficies, así como cuando van al planetario, los ven proyectados sobre la cúpula, ¿cierto? Este es el mismo caso, sería como sobre la cúpula. Pero, pues si no lo ve proyectar, el individuo puede estar viendo, ¿cierto? Es decir, si hicieras un corte, el puntito podría estar aquí, porque no puede ser que está en el corte. Hay puntitos que están ahí en cualquier parte, como esparcir el polvo ahí. Aquí se ubicarían en el cenit y luego entonces todas las variables serían vectores que van y tocan ese radio de la esfera, que tiene radio 1. Entonces, todos los vectorcitos irían así, tocando siempre el borde de la esfera, ¿cierto? Esas son las variables. Y los punticos son los individuos en una base de datos. En una base de datos tenemos punticos, individuos, están las variables. Si el punto se acerca a la variable es porque presenta un valor alto asociado a esa variable, ¿cierto? Pero si va por aquí, en sentido opuesto, sería que su valor es pequeño. Entonces eso pasa con esto que ven aquí en el factor. Si ustedes observan un número alto, quiere decir que esa variable está altamente asociada al factor 1. ¿Por qué? Porque presenta un número alto positivo. Pero si presenta un valor negativo va para el otro lado. ¿Entendido? Y ahora, si es así, entonces la cercanía se interpreta como asociación. Luego, ¿qué es el primer plano factorial? Lo que es este F1 y este F2. Esa es la mejor fotografía de ese espacio tridimensional inicial. Entonces, claro, el fotógrafo se puede ubicar aquí arriba, se puede ubicar aquí de frente, se puede ubicar debajo y toma la mejor foto para él. ¿Entendido? Entonces, él se ubicaría aquí en el centro, como la gente que como la foto aquí sale este primer plano. Entonces, después se proyecta acá y se ve este círculo. ¿Cómo se llama este círculo? Y se ve este círculo aquí en el cuadro. ¿Cierto? El círculo del ecuador. Y entonces lo que esté cerca del ecuador allí, pues serán variables que él va a ver bien. Pero estas que van hacia arriba, cuando toma aquí la foto solamente ve un pedacito. Entonces de pronto solamente ve este pedacito. Esa es la variable. Y ahora, si está así, pero el individuo está por acá, claro, como el vector está así, y él toma la foto aquí, pues ve el puntito aquí pegadito. Pero el punto va abajo, no va arriba. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que queda bien representado? Bien representado queda los vectorcitos que lleguen aquí al borde. ¿Cierto? Entonces, la calidad de la representación va a estar dada por los vectores cuando llegan aquí a este borde.
si llegan aquí al centro, significa que tienen muy mala calidad, está mal representado. Muchos de los estudios que han hecho como si tenían la gente se dan cuenta, pero hay veces que se ponen a hacer como ese índice, como eso de la calificación de la construcción, y son personas que no sabían de cuenta. Y entonces por eso quedó como quedó. Entonces estas cosas uno las debe analizar antes de ir a interpretar. Esto lo miro de partido, esto no lo voy a interpretar porque está mal. Por lo menos no en este plano. Entonces después tomo otro plano, con las fotos que le sacan ustedes. Y ahí dicen, no, amaneció muy feo, entonces una foto quedó muy mal, como los planos de la universidad. Pero seguramente si ponen una foto por ahí grave, pues la pegan en Facebook y entonces así me parece bonito. Entonces cada quien tiene una buena foto y en otra foto no salen muy bien, salen mejores. Entonces esta en general es la mejor foto, pero no quiero que todas las variables estén bien. Entonces si no quedan bien en esta, pues cuando toma otro perfil, toma otra foto, y eso pasa también con las personas, tienen sus perfiles. Hay unos que no salen muy bien, espalda o banco. Con una bolsita en la cabeza. Bueno, entonces tienen punticos, esos son los individuos, lo mismo va a pasar. Si un puntico está aquí cerca, no pensaremos que está muy bien, ¿cierto? Pero si está en el borde, seguramente sí estaba cerca de la variable. Y entonces, en ese sentido, se puede interpretar que estos individuos se pueden asociar a esa variable. Por este que había hecho el Chocó, pues piensen que eran municipios, podría aparecer el municipio de Baudó, Quito, Bajarlo, ¿cierto? Todos los municipios que hay en el Chocó. Y entonces, recuerdo que el que había hecho era por el NBI, entonces tenía por aquí, por ejemplo, alta dependencia económica, alta inexistencia escolar, vivienda inadecuada, pues todos se van a conocer la imagen. Y entonces uno encontraba un municipio aquí cerca y dice, es que ese municipio es clasificado como pobre por el NBI porque tiene vivienda inadecuada, servicios incompletos, ¿cierto? Bueno, trae un montón de carencias. Y se encontraba un municipio a la izquierda, entonces decía, entonces este municipio está muy bien en Europa, es decir, no tiene problemas de pobreza a partir de NBI por esas variables que se están considerando ya. ¿Entendido? Entonces, si uno después proyectar aquí individuos para ellos, pues diría, bueno, pues estas variables tienen que ver con la alta calificación de la Constitución, quiere decir que esos individuos tienen que tener un valor alto. Si está al otro lado, quiere decir que su valor debe ser bajo, ¿cierto? Bueno, pero eso iba por un lado, por una parte. Luego, si miran la tablita esta que está aquí atrás, que la tiene hay unos valores mínimos y máximos. Entonces, por ejemplo, el factor aquí tiene desde menos 0,01 y el valor más alto puede ser que sea este punto 84, ¿cierto? Sí. Y uno puede pasar con otras variables aquí que están, con otros límites. Entonces, si uno tiene varios límites, uno dice, un individuo, cuáles serán los peores valores que podría tomar y cuáles serían los mejores valores que pueden tomar, ¿cierto? Entonces, esto se proyecta ya los tres factores en ese plano de tres dimensiones. Allí proyecté la calificación de la construcción, el valor del área de terreno, del área construida, la edad, y después, de acuerdo a esos valores, bueno, pues con una materia de correlación, ya que están por cada dimensión también para cada uno de los factores. Entonces ya uno encuentra, estos son los valores apropiados para interpretar si un modelo es bueno o no. Quiere decir que al final estas variables son le encuentran una línea aquí y la correlación entre esas dos variables, si este ángulo es pequeño, uno dice que es alta, ¿cierto? Si están muy distantes no es muy bueno. Entonces así pasa con estos individuos y con las variables. Por eso hay una probabilidad pequeña de esas de las correlaciones al cuadrado, los cosenios al cuadrado, y esa es útil para determinar qué factores son los que más pesan en el análisis. Y entonces dice, en el factor 1, en la componente principal 1, el que más pesa es la calificación de la construcción, ¿cierto? Es el valor de núcleo cuadrado de la construcción y la calificación de la construcción. Esos son los dos que más pesan en el factor 1. Es decir, todo lo que sea a la derecha es lo que más incide en que el inmueble valga más, porque estos valores son los más altos. Y en el eje 2 está el área construida, ¿cierto? Entonces, si uno se fuera al gráfico anterior y ya dice, bueno, ya sé cómo calcular, ya son están los valores que más pesan. Entonces, si iría este plano aquí, diría lo que está a la derecha es porque tiene alta calificación de construcción y alto valor. Y por el otro lado va el punto del área. Entonces dice, el área pues, está muy asociada un poco aquí al punto de los baños y la cocina, ¿cierto? Y a la derecha que tenemos la conservación, ¿cierto? Entonces parece ser que de esa parte de los baños y cocinas
que más termina pesando es la conservación dentro de los factores que se están analizando, más que el tamaño, ¿cierto? Más que el enchape y esas cosas que se van a analizar, lo que más termina pesando es la conservación, según esto que me muestra aquí. Y ahora, lo interesante al final sería, ya con esos numeritos que tengo allá, sobre este me para cada variable, cómo yo construyo una ficha de calificación de construcción. Entonces, miren, este era el que les mencionaba, el gráfico que les estaba haciendo hace un momento. Estoy no solo mostrando la construcción que yo ahí estaba muy bien. Las partes repetitivas. Decían que ahí por unos lados está el área, miren que la edad va para el otro lado, pesa un poco, pero no tanto, ¿no? O sea, jalona hacia atrás para que el valor baje. Pero está casi en el centro. Pero sí es cierto que la influye un poco en los valores de los números, pero no está. No es que sea así como tan claro. Igual pasa con el área de terreno y el área de construido. Variables que valoran hacia el otro lado para bajar el valor. Entonces miren que total y valor se van hacia la derecha. Mayor calificación de construcción, mayor valor, ¿cierto? Ahí va en esa dirección. Y entonces la pregunta es, ¿cómo construiríamos? Después de esto, miren que uno lo proyecta, entonces aparecen todos los individuos allá con estos ejes aquí, y luego los puntitos aquí son los individuos. Entonces va como jalonando, hay un manchón de puntos que va por este lado, otro manchón de puntos que va por otro lado, y uno lo va asociando a cada atributo. Entonces diría, estos van hacia la calificación de construcción alta o valor alto. Bueno, pues al final entonces diríamos, ¿cómo vamos a construir? Bueno, para mirar allá, son los importantes, haciendo unas operaciones. Lo voy a explicar con detalle. Y esto lo que se observa en ese archivo, claro, no se ve en las componentes principales que está aquí en este cálculo. O sea, que fue el cálculo ya duro. De aquí ya tengo los individuos, tomo los valores más bajos, más pequeños, y proyecto para una calificación de construcción con toda la ficha de calificación de construcción que está con los individuos que ustedes tienen, por ejemplo, para hacer el modelo del proyecto final, ¿cierto? Entonces, miraríamos allá, bueno, que es este factor, es un poco como ver esta operación que está aquí. Es esta operación que está aquí. Entonces uno dice, si mi individuo en la población en Bogotá tiene un vector aquí con unas características, dice, tiene el área del baño de 2 metros cuadrados, tiene ya no son los sacados principales con tal puntuación, uno empieza a mirar toda la fila de atributos que tiene esta matriz X y después lo va a multiplicar aquí por este F, pero este F tiene unos valores más chiquitos y más grandes, ¿cierto? Tiene uno bien pequeño y otro más grande. Entonces al final, cuando se haga ese producto, vamos a llegar aquí a unos valores para este nuevo F, ¿sí? ¿Cierto? Pero si este F fuera solamente una columna, porque yo quiero es la ficha de calificación de construcción, entonces tendría este F de aquí, ¿cierto? Y puede ser que los valores, por ejemplo, me den menos 3.4, algo que pueda menos 3.4, y otro me dé, por ejemplo, 20.6. Entonces uno dice, pues yo quiero una ficha de calificación de 0 a 100 que haga. Entonces digo, este lo fijo aquí en 0 y este lo fijo aquí en 100, ¿cierto? Y después empiezo a jugar allá con los demás valores y digo, bueno, pues si voy a tener estos atributos ahora, ¿ese qué valor me produciría aquí en el intermedio? Y entonces voy haciendo una regla de 3 y voy encontrando de 5 puntos, 20 puntos, 30, 40 hasta que llego a los 5. Y entonces la ficha se empieza a llenar automáticamente. ¿Sí? Bueno. Entonces, ese fue el proceso que se hizo aquí. Es una ficha a la que se llegó. Ah, bueno, ahí está la anterior. Esta es el de la calificación, está la tradicional. No sé si les ha conocido, ¿cierto? Están los puntos. Entonces, por aquí están los valores que iba tomando para hacer las relaciones de la antigua y la nueva. Hacemos conteos ahí para sumarlos. Es un ejercicio, toma algo de tiempo, pues es interesante hacerlo. Y ya con esto se está todo el cálculo aquí. Estamos más horas con los cálculos. Gracias para ustedes. Y entonces aquí voy llenando ya las celdas con las nuevas calificaciones. Voy encontrando la combinación ahí para la nueva calificación. Aquí lo fui llenando un poco desordenadamente, pero bueno, ahí van dando los mismos valores 1, 3, 4, 5.
encontrando los valores de la calificación. Pero no quería mostrar esa parte, quería mostrar este teléfono que tiene la misma. Porque luego hice una comparación allí con esta. Entonces, la nueva, miren lo que hago. Como aquí hay unos ítems, que es la estructura, la causa principal, el baño, cocina. Entonces, la antigua dice que hay 18 puntos para el en la estructura. De acuerdo a los cálculos que yo hice con la información que tenía para el año como 2006, creo que fue. Entonces me dio aquí 31 puntos. Quiere decir que la estructura pesó más que lo que antes de decir lo contrario, ¿no? Realmente era de la referencia antigua y lo nuevo sería 18. Entonces, de acuerdo a lo que están haciendo aquí en Bogotá, porque esto es con información de Bogotá, últimamente tiene ahí 31, pero la realidad es que debería tener un peso de 18. Entonces, acabados principales dice 27, entonces está más o menos parecido, al igual que el de baños. Pero el de cocina tiene que tener un cambio. El de cocina dice que es 19, pero en la realidad está pesando como 27. ¿Qué es lo que está pasando? 38. Creo que aquí yo la llené. Parece que está lleno. Bueno, esto no se puede sumar así porque son estudiantes, ¿cierto? Alguien marca aquí uno y el otro no. Pero los máximos, si uno tomara los máximos, entonces podría decir que va a tomar este 6, este 4 sería 11, 16, 27, y la nueva, claro, estos son valores de la nueva, sería 5, 7 y 3, 8, 16, y 2, 18, ¿cierto? Sí, es esta. Entonces la columna que está al lado de la nueva calificación sería esta. Si no son ejercicios sencillos que van para tesis, pero hay. Sencillo. Bueno, esto del análisis ya se ve muy útil. Hay muchos estudios que han hecho, por ejemplo, con razas de perros, también han hecho estudios de esto. Miren la cercanía ya, son los perros de compañía que son chiquitos, que son juguetones. En cambio, los que son como de cacería son perros grandes, ¿cierto? No son tan juguetones, pueden ser agresivos. También lo han hecho con comportamientos de personas. Ellos son sociables, cuáles son sus características. Ustedes en estudios sociológicos lo usan muchísimo. Y para elecciones presidenciales también lo usan bastante. Para liderarse un candidato, juegan a muchos votos con muy poco poblacional al mostrarse a favor o en contra del aborto. Como ahora puede suceder con el problema aquí en Colombia, se está a favor o en contra de esos procesos de paz o de disputar ese territorio de la mar territorial, buena parte de San Andrés pero pues seguramente ese tipo de cosas es pertinente o no. Y al final terminan votando por ese tipo de candidatos, no son como viejos o los estudiantes históricamente. Bueno, viene la última parte de la clase que es útil para que ustedes terminen su taller en el tema de los residuales. De eso, ojo, porque cuando se dice analizar residuales, no se lo van a mezclar directamente con. Claro, con analizar residuales también se hacen las pruebas de los supuestos, es decir, la normalidad de la optimización. Que finalmente no terminan analizando residuales.
De aquí me voy a referir. Es que hechos para la otra semana. Sí. El tema de los estadísticos de ayer, y para ello hay un montón de estadísticas. Entonces, esta será la próxima sesión, explicaré los detalles, pero de momento, como estamos aquí, la idea es analizar algunos estadísticos de atípicos y influyentes de transmisión de problemas Martes. Martes tengo yo. Entonces, ¿qué estadísticos hay? Bueno, doy el listado de los criterios. Residual de Student. Ese residual de Student, miramos si está por fuera del intervalo 2. Ya saben, es menos 2. Al igual que cuando entramos una T Student, vemos que hay unos límites hacia la izquierda y a la derecha. Entonces, simplemente, si es mayor de 2 en términos de valor absoluto, decimos que el residual es atípico. Residual estandarizado. También, igual, si está por fuera de esos tandas menos 2. Distancia de Cook. Esa distancia de Cook es si es mayor de 1. Ahí sí no es un mayor positivo y negativo, solo distancia de Cook. Si es mayor de 1. Bueno, si es cercano a 1 también se puede interpretar como atípico. Muchos paquetes no están cercanos. El R-Student, R-Student, ese también es si es mayor de 2 en términos de valor absoluto. Bandas 2. El Leveras, día. ¿Cómo lo llaman el Leveras? Es para los recibidos. Bueno, los paquetes normalmente se los usan a dejar. Este es de la parte cuando les hablé la matriz N, que les dije que era menos X expuesta X inversa por X expuesta. Esta matriz se llama H. Vamos a por H chino. Y esta la que llamamos la matriz A. Como esta identidad viene por N, ya se imaginarán que es H viene por N, que por aquí aparece el H sobre 1, H sobre 2. Aquí llegan aquí el H sobre N. Los elementos de esta diagonal son los que llamamos los Leveras undulares. Esos si son mayores de 1 se consideran atípicos. Está el corredio, ese sí es mayor de 10. Razón de covarianza. Este sí no lo he visto ni siquiera en esas. Está el DF Fix y el DF Betas. Estos que tienen F aquí es para mirar si son influyentes. Pero luego diferenciaremos que es un atípico con respecto a un influyente. SF Fix es si es mayor de 1 y el de F beta se los explico el 1. La próxima sesión, viernes. ¿Listo? Veámoslo en los paquetes. Ya veo que este era multicolineal, entonces ¿qué hacemos aquí? Si estamos desde R, entonces aquí al final dice gráficas. Bueno, algo importante antes de hacer estas gráficas, porque esto se puede hacer de varias formas, pero una sería la siguiente. Les decimos aquí, una vez que tiene el modelo es importantísimo que este modelo esté activo. Si el modelo no está activo, estas cosas aquí no se van a inclinar. Entonces, para que se ilumine, tienen que tener seleccionado o tener activo un modelo. Y ahora le doy a añadir las estadísticas de las observaciones a los datos. Entonces, se ve aquí. Y ahora aparece valor ajustado, residuo estudentizado, valores del CAC, son valores del CAC, distancias de Q. Y aquí hay un contador para las observaciones, claro, porque seguramente si yo voy removiendo atípicos puede ser que tenga un conflicto entre los identificadores, digamos, de las observaciones. Entonces hay que tratar de conservar el identificador. Pasa igual en SAS, en SAS guardo siempre con OS,
y después tengo el documento de observaciones cuando va a eliminar parece que termina removido y un nuevo remover. Entonces aquí fundamentalmente hay tres estadísticos: los estudios experimentados, los valores del impacto y la distancia. Entonces decimos aceptar. Él los guarda, miren que aquí los guarda, y ya si me voy a la base de datos, la abro y me habrá adicionado más columnas. Entonces aquí cierra estudio. ¿Cuáles son mayores de 2 en valor absoluto? Aquí iríamos el 6, el 11, y no más, ¿cierto? Sabemos que pueden estar cercanados, pero bueno, toma un criterio. La recomendación es: si ustedes tienen 1000 datos, no es que partan de 2, yo aquí les dije 2, pero lo ideal sería que partieran de un 5 o de un 3. ¿Entendido? Entonces, para el proyecto no van a considerar eso, porque puede ser exagerado, de pronto pierden 50 datos de entrada. Entonces, mejor consideran un valor más alto, por ejemplo el 3. Por ejemplo, si hubiera considerado que el 3 solo sale 1. Entonces, uno va arranchando como por las colas y va diciendo: bueno, va a quitar lo más atípico. Quita lo más atípico si es que es necesario. Mira si se soluciona el problema. Si no, sigue ampliando la banda, sigue reduciendo la banda. Y entonces dice: ahora voy a trabajar con 2.5. Y con 2.5 después sacaríamos. Así, ¿no? Bueno, nos iríamos de acuerdo con el 2 y seguía después de 8. Igual en extremo del límite es el 2. Pero como para el proyecto muchos van a tener unas bases de datos grandes, entonces yo les recomiendo que inicialmente partan con 3, después 2.5 y el último nivel 2. Igual puede ser que haya niveles intermedios, puede ser que haya niveles con 2.4. No va jugando con esas escalas, tratando de no perder información. La idea es que se cumplan los supuestos y digo que con la mayoría de los datos que debería mantener allí para que la cosa funcione bien, ¿cierto? Porque si entra usted ensayan en doble corta, pierden 100 datos y ya el modelo sería menos robusto. Esta no es media. Luego, valores del HAT-DIAC. ¿Cuáles son cercanos a 1? Vemos aquí la observación 7, en el punto 89. Y el 16.83, ¿cierto? Entonces ahí habrían esas dos observaciones. Claro, ver esto así visualmente, si son 2000 datos, no es una tarea sencilla. Entonces, por lo mismo, es pertinente saber cosas de programación. En ese sentido, el paquete es un poco más cómodo para los usuarios que tengan pereza de programar, caso StatGraphics directamente. Estos son atípicos, estos son incluyentes y llanos. Ya un listado de los datos que son atípicos. Luego, distancia de CUT. ¿Cuál es la distancia de CUT? Aquí, miren, 1.22. Estos son mayores de 1. Es el 6 y el 7. No más, ¿cierto? Bueno, si hemos mencionado 8 estadísticos, pues al final tomaremos la decisión con respecto a lo que nos diga la mayoría. Si la mayoría nos dice es atípico, pues no nos veremos con otra opción que simplemente remover, sacarlo de aquí. A este análisis de residuales es al que yo me refiero en el tema. ¿Entendido? Veamos a ver si esas así. Miren, aquí en las columnas dice carga. ¿Tienen todos los textos que aparecen allí? Dice HAT-DIAC. Después le podemos pedir residual estandarizado. Luego residual estudiantizado. Luego distancia de grupo. De FPIX. Corredio. ¿Eso es en SAS? Sí. ¿Y dónde aparecerá todo eso? ¿De SAS? ¿No? Están los datos, serán estos. Entonces, hacemos ir, como les decía, igual que 14 parecidos.
Ya aquí los va armando, sí, hay volúmenes. Esta es la parte de los DF betas. Esto está aquí. Ustedes en adelante, los DF betas, uno lo que analiza es si hay algún cambio de signo. O por el valor, si se pasa un valor alto a un valor bajo, miren que aquí va por ejemplo 0.1, 0.0, si esto pasa menos 2.38. Entonces aquí me está diciendo la observación 6 y la 7, pueden ser aquí. Pero en este caso me está diciendo son influyentes más que adictos. Quiere decir que esos datos, su presencia, afecta la estimación del beta, del parámetro. ¿De qué parámetro? Posiblemente en este caso del intercepto. Entonces yo puedo ver aquí con cada uno de los parámetros cómo la observación me está afectando el cambio del beta, la estimación. Sí, mañana es como si en parcial, la segundo parcial, ¿no? Me sacaran 5 y los demás sacaran de 0, 1, 0. Pero al final yo terminé diciendo, nada, con el curso si eran 8 estudiantes de 1 algo, ¿cierto? Claro, en el problema termina viendo como en algo, pero no es que a todos saben hasta ahora, pero sino que hubo un dato muy alto, muy influyente, y eso era todo lo demás no tan mal. Entonces, eso sucede aquí con esos DF betas. Después está el DF fix. ¿Qué era este? Me pone, no, es el correo. Es el correo. Solo agregar también que esto me da las etiquetas, para eso también es B6. Entonces, el correo me está diciendo si es mayor de 10 dígitos, ¿cierto? Y mayor de 10 es la observación 7. Esa observación 7 definitivamente por todos lados la vemos como atípica y es inclusive influyente. La 16 también es un valor cercano a 10. Y ahora, por decir aquí, este debe ser, este es el de F-Fix. Decíamos que mayor de 1, ¿cierto? Y entonces mayor de 1 está la 6, la 7 y la 16. Vamos a hacer una tarea y es cómo pedir los estadísticos a R. Es bueno que hagan investigación, busquen cosas. ¿Cómo que? Pero estas estadísticas en R. Seguramente allí ya los programan. Es probable que estén en este paquete de comunidad. De Paraguay, ¿verdad? Pero tiene Paraguay ya en su librería. Bueno, eso es lo que está estudia mucho la parte de residuales. Pero seguramente alguien lo deberá hacer en la misma. Esto que lo pedimos, ¿viste? Esta era la distancia de Q. Esta era la distancia de Q, que ya la habíamos analizado, ¿cierto? Listo, bueno, cosas nuevas ahí. Después les enseño algo de código. ¿Cómo hacer un número? Les enseñé la forma fácil que es lo ando aquí. Veamos ahí. Vamos a ir este domingo a Montserrat.